Hola muchachos, continuando lo que se trabajó en clase, tenemos aquí la definición formal de lo que es la semejanza entre triángulos. Y nos interesa pues particularmente triángulos, rectángulos, cómo interviene esta semejanza, cómo puedo observar que dos triángulos son semejantes a través de qué. Bueno, la definición nos dice que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. Pero para que dos triángulos rectángulos sean semejantes, basta con que se cumplan algunas de las siguientes condiciones. La primera condición que vamos a tocar es que los ángulos agudos sean congruentes. Antes que nada, pues recordemos qué significa que dos ángulos sean congruentes. Dos ángulos son congruentes si estos tienen la misma medida. Si yo tengo un ángulo de 30 y el otro también es de 30 grados, entonces esos dos ángulos son congruentes. Ojo, me interesa de este triángulo los ángulos agudos. Yo sé que son triángulos rectángulos y que ambos tienen ángulo recto. ¿Sí? Pero si yo tomo como referencia este ángulo de aquí, que vamos a llamar el ángulo teta, y este ángulo al otro triángulo que llamaremos el ángulo beta, y contemplo la medida de ambos y esta medida es igual, entonces yo puedo decir que son congruentes los ángulos y que además los hace semejantes a este par de triángulos. Bien, esa sería nuestra primera condición, que los ángulos agudos sean pues congruentes. ¿Qué significa ser congruentes? Que tengan la misma medida. La segunda, que también mencionamos en clase, es con respecto a los catetos. A ver, la clase anterior mencionamos que los elementos de un triángulo rectángulo, pues identificar siempre ese ángulo recto, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Vamos a colocar los elementos. Bien. ¿Quiénes son los catetos? Para el triángulo más pequeño está F y E, serían nuestros catetos. Para el triángulo más grande sería A y B. Cuando yo debo establecer una proporción, ¿cierto? Esta proporción a mí me debe decir que la razón, ¿cierto? El cociente que se produzca entre estos catetos debe ser igual. ¿Cómo así? Si yo tomo los catetos de ese triángulo más pequeño y dividimos el mayor entre el menor, yo digo que en apariencia el mayor es el cateto E. Y a él lo dividimos entre el cateto F, ¿cierto? Minúscula, el lado F. Esa razón que obtenga aquí debe ser igual, ¿cierto?, a el cociente que establezca entre los catetos para el triángulo más grande. Entonces vamos a dividir al cateto más grande, que es B, entre el otro cateto, que es A. Si esas razones son iguales, entonces este par de triángulos son semejantes. Vamos a darle números, vamos a darle un valor. Vamos a decir que este lado mide 40, ¿cierto? Que este lado de acá mide 50. Bien. Por acá tenemos que el lado A mide 80 y este lado B 100. Entonces, si hacemos el cociente, esto sería 50 entre 40. ¿Sí? Y por acá tenemos el cociente de 100 entre 80. Simplifiquemos esto. A ver, se van los ceros. Aquí también se van los ceros. Simplificado me queda un 5 cuartos. Por acá me queda 10 entre 8. Saco mitad. Mitad de 10, 5. Mitad de 8, 4. Entonces tenemos que la razón, que para uno es 5 cuartos, para el otro también es 5 cuartos. No hace falta que lo llevemos a decimal. Lo que queremos es explicar el punto de que el cociente que se produce entre los catetos correspondientes será proporcional. Y como es proporcional, entonces estos triángulos son semejantes. A ver, ¿y qué tal si relacionamos ambos catetos? Es decir, involucramos los catetos del triángulo más pequeño y los catetos del triángulo más grande. Entonces yo digo, bueno,
vamos a relacionar la medida de este con este que está aquí, ¿cierto? Ya que dentro de nuestro triángulo estarían constituidos pues de la misma manera, ¿cierto? Dentro de la figura sería representando los mismos catetos. Y para aquí vamos a tomar a este señor y a este señor. Siempre dividimos el mayor entre el menor. Bien, entonces vamos a tomar el cociente de A entre F, ¿sí? Y esto debe ser igual a dividir el B entre E, el lado E. Listo. Con los valores, A es 80, F es 40, 80 entre 40. Y esto debe ser igual al cociente del lado B, que es 100, y el lado E, que es 50. Simplificamos. Tenemos, se van los ceros. Nos queda 8 entre 4 es 2. 10 entre 5 es 2. ¿Qué obtuvimos, jóvenes? Obtuvimos la misma razón. Y esta vez relacionamos los catetos de un triángulo con el otro, de acuerdo a cómo estaba constituida la figura. Lo que nos dice que independientemente de esto, este par de triángulos son semejantes ya que sus catetos son totalmente proporcionales. Y estos serían los dos criterios de semejanza para triángulos rectángulos. Bien, muchachos, ya nos encontramos para seguir trabajando este tema y hacer ejemplos de cómo todo esto nos va a ayudar en la resolución de problemas. Que estén muy bien. Muchas gracias.